Buenos días a todo el grupo de literatos visitantes del grupo Alianza Literaria. Buenos días a grupos furtivos, visitantes, invitados especiales. Buenos días y agradecimiento a la Fundación Biblioteca de Botero. Hoy en esta mesa redonda estaremos acompañados por panelistas Iris Staff, Marlene Zurdo, Félix Friedman y mi persona Gloria Hernández. A los compañeros de la mesa redonda les indico que en función de este mismo orden de presentación estaremos exponiendo nuestras sustentaciones. Durante una hora expondremos la temática establecida, el agua, símbolo literario y cultural, por lo que cada uno debe controlar su tiempo de exposición y no exceder los minutos, procurando dejar tiempo para exponer las conclusiones y la participación de los asistentes. En la exposición cada uno enfocará y planteará sus ideas sobre el tema propuesto en función de experiencias, perspectivas diferentes, en cuanto que cada uno ha tenido contacto con el agua desde nuestras disciplinas, investigaciones, aportaciones y revisiones literarias, u observaciones como partícipes de la cultura del agua nacional o universal. Para el cierre, y después de cuenta nuestras sustentaciones, cada uno de los participantes emitirá durante un tiempo de máximo 1 minuto sus conclusiones particulares o generales de lo que cada uno ha expresado o lo que todos hemos expresado. Por último, se invitará a los visitantes a emitir sus preguntas en función de lo expresado por cada uno de nosotros en el tiempo disponible que nos quede. Antes de iniciar la mesa redonda, quiero hacer referencia al cuadro que ustedes tienen allí enfrente. Es un aporte para esta actividad del pintor Víctor Aguirre Chibú, que es un amigo de la familia y que se enteró de que íbamos a participar y quiso hacernos esta exposición. Él es un creyente de que tenemos que hacer gestión para evitar la sequía, y hay 3 conceptos en el cuadro con los cuales ustedes pueden hacer sus propias reflexiones. Bien, sin más, iniciamos. Para esta para iniciar la exposición, la joven nos va a leer parte del libro que ya escribió el abogado Iris Staff. Buenos días a todos los colegas. Yo realmente pues me inicié como escritor en una revista que había aquí en Chile que se llamaba Cumbre. En esa revista, en el año 98, aporté un artículo que se denominaba Al rescate de los ríos de Chiriquí. En ese artículo yo hice un énfasis en relación que ustedes recuerdan cuando se incrementó la tecnología en la agricultura en los años 80. Llegaron los pastos mejorados del Brasil, la Panamá y la novedad. Antiguamente el ganado en Panamá se criaban en asuntos de poteros con un pastizaje que llamaban hierba cebullana y otro tipo de hierbas prácticamente nativas de la región. Llegaron los pastos del Brasil y los ganaderos de Chiriquí querían incrementar sus ganancias, y de esa forma entonces las personas que tienen límite con los ríos querían incrementar el potrero, y entonces llegaban hasta la orilla de la quebrada del río y tumbaban toda la reserva forestal que tiene un río, y así se fueron disminuyendo las aguas aquí en la provincia de Chiriquí con el asunto de los potreros y el ganado. La ganadería influyó mucho en el asunto del nivel de las aguas en los ríos y en las quebradas. Otra de las cualidades que hice en el artículo sobre las especies que habían en los ríos, se incrementó mucho la pesca artesanal en los años 60, 70 y otros años atrás también, pero no tanto, cuando empezaron las poblaciones en aumento. Eso dio a lugar, ¿verdad?, que muchas personas iban a pescar toda clase de pescados y envenenaban los ríos. Todo hoy en día no se encuentra casi ninguna de esas especies que habían en los ríos de Chiriquí. Entonces de ese trataba el artículo, la rescate de los ríos Chiriquí, ¿verdad?, donde también hice énfasis en el tratamiento de la basura, que nosotros realmente no tenemos una cultura bien avanzada con el tratamiento de la basura, las personas que viven cerca de los ríos y quebradas. Siempre la tendencia es
depositar la basura en las quebradas, en los ríos. Entonces, de eso trataba el artículo que yo escribí en la revista Cumbre, al rescate de los ríos de Chiriquí. Mi libro de cuentos y leyendas de relato de Chiriquí, que lamentablemente el libro no ha sido muy conocido acá en la provincia, escribí un cuento cuando el río Piedra no se llamaba así, se conocía como el río Chico. Y era una odisea y un problema muy grande cruzar los ríos en esos tiempos cuando en Chiriquí no había carretera, no había línea de ferrocarril, no había ningún tipo de comunicación, solamente el caballo, a pie, la carreta. Entonces cruzar un río era todo una odisea, y en este libro se encuentra un cuento que se llama El paso y la maldición del río Chico, que me gustaría que alguna persona, pues, no sabe leer bien, pudiera leer el libro. El paso y la maldición del río Chico. Hace muchos años en la provincia de Chiriquí, cuando todavía los medios de comunicación eran rústicos y muy malos los caminos, existía un gran problema para los habitantes de aquellos tiempos lejanos: los peligrosos cruces de los ríos, que durante casi todo el año permanecían crecidos. Y, sin duda alguna, había uno que era el más peligroso de la época, el famoso río Chico o Piedra. Se conoce que, desde los tiempos de la colonia española, la fama sobre la peligrosidad de ese río nunca se ha desvanecido, y cuentan que hace más o menos 100 años era aún más grande, que cruzarlo era un problema serio, y la mayoría de las veces aquella experiencia obligatoriamente quedaba en el recuerdo para el resto de la vida de quien la sufría. En el paso del río Chico por el antiguo camino que iba desde David hacia Bugaba, las tragedias ocurrían con tanta frecuencia que ya no eran noticia, sobre todo porque muchas personas que no sabían nadar y que por algún motivo no querían ser asistidas por los servicios que ofrecían los llamados pasadores, decidían hacer el cruce por su propia cuenta, ignorando y desestimando los consejos y técnicas que se necesitaban para la realización de aquella aventura. Los más indicados para ese trabajo, nativos y conocedores del lugar, eran los pasadores, quienes se dedicaban en forma permanente a pasar personas y objetos de cualquier clase de un lado al otro del río para ganarse la vida. Cuentan que muchos de ellos tenían los pies reventados de tanto llevar gente y bulto de un lado al otro. Otro detalle de los famosos pasadores era que algunos tenían contextura muy delgada y pequeña, y con facilidad las fuertes corrientes los arrastraban. Para contrarrestar ese problema, se ponían como contrapeso 2 piedras grandes metidas en una chácara que se colocaban en forma de chaleco. Uno de los que realizaba este trabajo regularmente era un hombre a quien le decían Juan Chiquito, y quien, debido a su escaso tamaño, utilizaba como técnica particular nadar por la parte más honda y por debajo del agua, aguantando la respiración por más de 5 minutos, para cruzar los objetos de metal muy pesados. El acontecimiento más significativo que quedó en el recuerdo de los habitantes de aquel lugar y de la provincia entera ocurrió cuando el obispo de Alange iba hacia Pueblo Viejo, dispuesto a dar la misa un 8 de diciembre de 1870, y al llegar al paso del río, montado en una yegua colorada, los pasadores salieron a su encuentro diciéndole que tuviera mucho cuidado, que mejor esperara un poco a que el río bajara su caudal, debido a que había crecido en las primeras horas de la tarde, pero el obispo les contestó que no se preocuparan, porque la yegua era muy fuerte y podía cruzar bien. Además de que la misa de Nuestra Señora Purísima de la Concepción era muy importante y no se podía dejar de hacer, y que para ella venía atrasado. Sin esperar más ni escuchar las variadas explicaciones de los pasadores, ya que eran casi las 6 de la tarde y a la noche que se venía encima, el apresurado obispo taloneó su yegua y entró al río. Cuando iba casi por la mitad, una sorprendente cabeza de agua levantó la yegua con obispo y todo, y la cosa se puso tan seria que de un momento a otro los curiosos que miraban la escena solo vieron la sotana y los cascos de la yegua flotando. Los expertos pasadores, al observar la tremenda pelea entre lo religioso y las fuertes corrientes, se lanzaron rápidamente al río turbulento, y luego de un gran esfuerzo lograron sacar al pobre obispo, harto de agua y muy enfurecido, a quien lo primero que se le ocurrió decir después de mirar con un odio terrible las fuertes corrientes fue: esperanza tengo de que este río en piedras y arenas se convertirá. Muchas gracias. Ese es el cuento que está relacionado con el río Piedra, un poco conocido aquí en Chiriquí. El libro está aquí a la venta, cualquiera que esté interesado. Tiene 50 títulos, es la segunda edición. Como Crindego, Nuevo Medidigán. Buenos días, que Dios me los bendiga. Para mí es un gran honor estar aquí, compartir con ustedes, porque a mí me encantan los libros, y como mi tía no pudo asistir hoy, que es la Dirigo Misitituri, vengo en su recomendación para lo que es la presentación del debate y hablar un poco de mi experiencia como
mujeres indígenas y cómo la comunidad de la comarca de Movehugle subsiste aún con los problemas del agua potable, la conservación de nuestros recursos y las problemáticas que existen en nuestra comarca. Como sabemos, el agua es vital para la salud y bienestar de nuestra comunidad y también para nuestra comarca. El agua tiene un significado profundo, espiritual, cultural y tradicional para nosotros, como existen el cuento de Mogada, que ustedes conocen algunos, el cuento de Mogada y el cuento de Mesiquira. ¿Alguien lo conoce? ¿El cuento de qué? Mogada. No, el dragón que vivía en el agua, de donde se sabe cómo se diseñó el diseño de la chácara de nuestra náhuatl. Todo eso tiene un significado espiritual profundo para nuestra comunidad. Y también mi tía ha escrito muchos cuentos y tiene muchos comentarios sobre cómo han existido, nuestra cultura ha sobrevivido a tantas cosas, y la historia de nuestra cultura, de la familia, de nuestros ancestros, se ha ido transmitiendo de generación en generación, y gracias a eso ella ha escrito muchos cuentos. Me recomendó hoy para que viniera en su reemplazo y me siento muy contenta con ustedes por estar aquí. Gracias. Nuestro compañero Félix Firman. Muy buenos días. Bienvenida a la gente que viene de otra provincia. Para nosotros es un honor que estén aquí, en esta provincia, que tiene una característica muy particular. Es que, según un científico alemán, en 1863, llamado Wagner Moritz, dice que es la provincia que tiene más hilos de agua del territorio que se llama Panamá en esa época. Entonces, y como digo luego, más tarde, está ligado, la cordillera es nuestro ojo de agua. Esta provincia es una de las que más agua tiene, de distintas formas, agua dulce. Hay muchas cosas que decir sobre el agua aquí en la provincia. Tenemos ríos muy hermosos, tenemos ríos históricos, tenemos ríos que le han dado vida a la provincia. Pero uno de esos ríos, quizás para mí, en lo personal, es el más importante, es el que se llama Río Piedra o Río Chico. Hasta una parte se llama Río Piedra y luego se llama Río Chico en adelante. Y una de las cosas importantes de este río es que produce toda la arena que se construye aquí en Chiriquí. Es la única provincia donde construye con arena de río, traída del volcán, acarreada del volcán, justamente por tener el volcán. Entonces, eso tiene una gran importancia. Y este río también tiene fama de ser muy correntoso, de grandes crecidas, pero es que él nace en una parte de la falda del volcán y se le une otro río que nace más atrás. Entonces, al venir en ladera, en línea recta, él pues agarra mucha velocidad y ahí la fama que tiene. Yo tengo un mapita aquí, así por encimita, que voy a mostrar el curso del río que viene bajando casi en línea recta. No tiene las curvas que tienen otros ríos, sino que viene a alta velocidad. Bueno, pero eso no demerita otros ríos que tenemos también, el río Chiriquí Viejo, el río Fonseca, el río Tabasará, que en un periodo, hace un tiempo fue el límite de las dos provincias de Nahua y Chiriquí. En la comarca pues también nacen algunos ríos como el río San Félix, en Novela se dice Muelle. Pero ese río también tiene una característica, el río San Félix, que tiene un río hermano, pero que no se conocen. Y exactamente del otro lado de la cordillera nace el río Cricamora. Fíjense que son hermanos que nunca se van a ver, pero nacen casi cerca. Entonces todas esas son características que tienen nuestros ríos. Yo trabajé hace algunos años en el departamento de Ríos y Lagos cuando existía pues, en acuicultura en Panamá, y nosotros visitábamos los lagos que tenía Panamá con la idea pues, de que hubieran peces allí. Y como dijo un sabio mexicano, donde hay agua deben haber peces. Hicimos la primera siembra de peces en el lago de Ocú hace muchos años, y también pues en la represa de Fortuna.
Pero hay que tener mucho cuidado con eso de los peces porque también afecta a las especies nativas, como el caso de tucunaré que hay en el lago Gatún. Pero ese es otro tema. Lo importante es que el agua es muy importante en Panamá, no solamente para las cuestiones de la vida, sino para el mismo canal. Nosotros no importamos agua de ningún país del mundo para alimentar el canal, es nuestra agua, y eso es lo que nos da a nosotros el sentido de propiedad de ese canal. Pueden decir toda la tecnología que quieran, pero el agua que usa el canal es agua panameña. No la traemos de ningún lugar embotellada para usarla ahí. Es agua nuestra, y ahí es donde debemos reafirmar nuestra lucha por conservar ese río. Hay otra cosa también que está muy de moda, pues tomar agua embotellada. No lo veo mal, lo que veo mal es la botella, que hay por todos lados cada botella. Y hay que prestarle atención a eso también, porque una vez que se toma el agua, sí es muy preciada, pero la botella se dispara por cualquier lugar. Entonces eso también contribuye a contaminar. Yo no quiero extenderme más porque el tema es muy largo. Lo único que quiero decir, o lo último que quiero decir, es que el río Chico es desde el puente, arribita del puente de la Panamericana, se unen dos ríos. El río Chico, que nace en todo el territorio de Boquerón, y el río Piedra, que nace en la falda del volcán, que una parte es del corregimiento de Paraíso, y ahí se llama Río Paraíso, luego sigue avanzando por Boquerón, y del otro lado Lava, ¿no? Tiene esas dos distritos. Entre el río Chico, entre el río Piedra y el río Chico, en su ribera hay aproximadamente 20 escuelas primarias, que ya no tenemos escuelas y nosotros queremos hacer un trabajo con esos niños, para llegar allá donde ellos y explicarles la importancia que tiene la defensa de esas aguas. Y quisiéramos que ojalá en cada río de Panamá algún día se hiciera, y que no demore tanto, esa defensa de nuestro río, de nuestras aguas, porque es preciado. Sin agua no hay vida. Dicen algunos científicos que el agua llegó a la Tierra cuando la Tierra se estaba formando en el sistema solar, que le cayeron miles de meteoritos y aerolitos que traían el agua congelada porque venían de lugares más distantes, y en la Tierra se hizo líquida por la distancia del Sol. Entonces pareciera que ese es el origen del agua aquí en la Tierra, porque estamos tan acostumbrados a verla que no nos preguntamos de dónde se origina el agua aquí. Bueno, por ahora pues dejo esto. Cualquier pregunta que podamos, nosotros con mucho gusto la podemos contestar si podemos. Gracias, compañeros panelistas, por su valiosa aportación al tema central de la mesa redonda. Soy geógrafa con especialización en recursos naturales, y mi experiencia con el agua, además de satisfacer mis necesidades personales y estar rodeada de ella, ha sido de la investigación y la docencia. Y después de haber escuchado a los compañeros de esta mesa redonda, creo que es necesario observar, además del agua dulce, que podamos dar una docencia de cómo se genera. También dar una noción, ¿verdad?, de la importancia de los fenómenos que ocurren con el agua de mar para la producción pesquera en nuestro territorio. Y quiero hacer referencia entonces a dos fenómenos físicos geográficos. Uno de ellos es la convergencia intertropical, que Panamá tiene el privilegio de estar entre 7 y 9 grados de latitud norte, donde en el Ecuador se desarrolla la zona de convergencia intertropical, y agregado a ello está el fenómeno de convección térmica, que no es más que el ascenso de la nube caliente o del vapor caliente que viene del sur y del vapor de agua fría que viene del norte. Los dos son vientos alisios, uno es alisio del norte y otro es el contralicio del sur. Y al pasar los alisios del norte, ascendiendo desde el mar, desde la superficie del mar, por toda la cordillera de Talamanca, en todo el territorio nacional, se une en la cima con el vapor caliente de los contralicios y se derrama hacia el Caribe todo el año y pasa la cordillera y se localiza en el territorio panameño durante los meses de mayo a diciembre. Pero ahora hay muchas variaciones, ¿no? Antes hasta noviembre, ahora vemos hasta diciembre. Entonces,
ese movimiento de convección no es más que el calor que asciende y el frío que baja. Es como cuando abrimos la puerta del congelador. Hagan este experimento. A mí me gusta hacer docencia convivencia. Usted abre la puerta del congelador y el agua, el vapor frío del congelador desciende y el vapor caliente del ambiente asciende. Y si usted lo deja un rato y cierra entonces la puerta del congelador, va a observar que hay gotitas de agua alrededor de la puerta. Es el mismo fenómeno que existe para que exista agua. Entonces, esas gotitas microscópicas también ascienden junto con el polvo, que es importante, fíjense, y el humo, que son los que hacen que esas gotitas se adhieran y van acumulándose. Y cuando llegan a más o menos 5.000 pies de altura, la nube convectiva es tan amplia y tan pesada que por efecto de rotación y por el mismo peso se desploma lentamente, ¿verdad? Y va haciendo el proceso mágico de la lluvia. Entonces, por esa razón tenemos lluvia en nuestros territorios. Pero también tenemos sequía, que es el periodo que estamos viviendo ahora mismo, ¿verdad? Entonces, en este periodo de sequía pasa lo que están ustedes también viviendo aquí en Boquete, o en David, que es que los vientos alisios entran, siguen derramando agua hacia el Caribe, porque el Caribe llueve todo el año, por el fenómeno del vapor caliente y vapor frío, pero pasa una cantidad enorme por arriba de la cordillera y se estrellan en la sabana, pero más en el mar abierto. Entonces, en el mar abierto es donde ellas se unen con el contralicio, haciendo como una muralla que impide que la convección térmica suceda en la superficie terrestre de Panamá y de toda el área pacífica, y sucede entonces en áreas más profundas del mar. Y por eso tenemos este periodo de sequía. Entonces, el otro fenómeno que quería explicarle y hacerlo visual, aprovecho un ratito. En esto del fenómeno de convección y de convergencia intertropical, quisiera que observaran un poquito hacia afuera las copas de los árboles. En la copa de los árboles ustedes pueden ver que los vientos alisios entran por el este y achaparran la copa de los árboles hacia el oeste. Entonces, entran por el norte, entran por el este, por el este, en el norte, en el hemisferio norte, donde estamos nosotros. Entran por el este, siguen su recorrido hacia el oeste y suben para el norte y hacen el círculo completo todo el tiempo. ¿Ven? Y giran con las manecillas del reloj de este, oeste y vuelven a hacerse girar. Y en el sur es diferente. Entonces Panamá tiene influencia de ese fenómeno en el norte, pero en el sur, con la corriente de Humboldt, también tenemos otro fenómeno, que es que también giran diferentes las corrientes atmosféricas y las corrientes oceánicas. Entran por el oeste, siguen su recorrido hacia el este, suben hasta el Ecuador y bajan nuevamente hacia el sur. Entonces, es como si hiciera así por el este, por el norte, y así por el sur. Y en el medio de mis codos quedaría la zona ecuatorial. Entonces, por este lado tenemos lluvias y por el otro lado, entonces tenemos el fenómeno que les vamos a hablar ahorita, que se llama deturgencia. Entonces, ¿por qué hay pesca? Porque el agua del mar es que no podemos ver separado nada. Es mar, es territorio, es cordillera y también es el efecto humano, ¿verdad? Que también está haciendo su incidencia con la contaminación. Ahora les cuento un poquito de eso. Y luego, todos estos fenómenos, ¿verdad?, hacen posible. Pero también algo muy importante que también lo podemos ver aquí, la vegetación del bosque, que día con día hace otro fenómeno que se llama evapotranspiración. Y con ese proceso, cada árbol tira columnas de vapor de agua a la atmósfera. Y todos hacemos este proceso junto con ellos, También nosotros evapotranspiramos. Si te ponen la mano aquí en su boca, en su nariz, se dan cuenta que estamos botando vapor de agua, carbónico, otras cosas más. Entonces, ¿qué resulta? Que todo ese fenómeno, ¿verdad?, en conjunto, es lo que hace posible la existencia del agua. Por eso es tan importante que tengamos nuestros bosques, que mantengamos nuestros bosques. Bien, entonces, hablando de la turgencia, el fenómeno de convección que les decía que está sucediendo ahora mismo, hace posible que los vientos alisios entren y golpeen fuerte la costa y mar adentro. Lo podemos ver en la bahía de Panamá, y si usted se quiere aventurar, pasa por Boca Brava y se lo llevará el viento si no lleva una buena, lo hundirá el viento si no lleva una buena lancha. Porque le hace yo tuve esa vivencia, le hace así la lancha que no tiene buen motor, vuelve, baja la lancha
y usted queda en un hueco, y hasta que no cambien los vientos o no haya más fuerza de motor, ahí se han ahogado varias personas. Entonces, pero no se puede observar mucho lo de la pesca, los fenómenos, porque es muy profundo, pero en la bahía de Panamá, que es menos profunda, sí se puede observar. Y también por el hecho de que, como ustedes saben, que por el canal de Panamá se dinamitó la cordillera central de esa área, entonces los vientos alisios entran con mayor fuerza y hacen lo que les voy a explicar. Lo de turgencia es que el viento entra y rompe el agua superficial del mar hasta más o menos 100 metros de profundidad. Pero también las corrientes marinas hacen su trabajo y remueven los sedimentos, tanto esta masa de aire fuerte mueve los superficiales, pero también las corrientes marinas mueven los de adentro, los de más profundo. Toda esa remoción de sedimentos asciende. O sea, que el mismo fenómeno que vemos aquí, de calor y frío que se unen, también sucede bajo el mar, pero a lo contrario. Acá ascienden hacia la superficie de las aguas y traen cantidad de sedimentos nutritivos, con muchos minerales. Entonces, eso, esa cantidad de fango y de lodo, más todos los minerales, ascienden hasta la zona fótica, hasta donde el sol penetra, más o menos 100 metros de profundidad también. Y entonces las algas, que son la unidad primaria de alimentación del mar, comienzan a hacer el proceso mágico de la fotosíntesis en el mar. Y entonces ustedes pueden ver en esa área cómo se dispara el crecimiento de las algas, que incluso yo que viví en Panamá y fui alumna en un colegio, ahí cerca de Boca de la Caja, el olor fétido de las algas también, cuando ellas están haciendo su proceso, ¿verdad? Entonces, eso es vida, aunque nos parezca un poquito contradictorio, igual que en el manglar, usted va cuando la marea baja y el fango huele porque hay un proceso que está sucediendo ahí fuera del oxígeno, entonces se descompone, pero también es importante para la vida. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando sucede ese proceso de surgencia, del ascenso con la corriente marina, de los nutrientes, el sol más la conversión de acá de la atmósfera que rompe la superficie del mar, entonces hay una gran cantidad de producción de algas, que es la unidad primaria de la cadena trófica en el mar. Entonces vienen peces, crustáceos y todos los que puedan llegar allí a desovar, a hacer su crecimiento, a variarse, y entonces ahí hay una gran producción de peces. También sucede en las zonas más profundas del mar, este fenómeno. Entonces, quería darle esto como docencia para que observemos que también el agua de mar es importante, otro factor importante, y que Panamá tiene dos costas de mar, el mar Caribe al norte y el Pacífico al sur. Entonces tenemos que cuidar al mar, ¿por qué? Porque la contaminación o la extracción que se hace en las cuencas medias y bajas, que la podemos observar muy bien en los manglares, es esa cantidad de suelo, por ejemplo, el río Chiriquí, viejo, que lo utilizamos en la agricultura, que no debe ser ese tipo de agricultura, pero habría que hacer un montón de inversión, ¿verdad? Que ha hecho que nuestro río Chiriquí arroje al mar cantidad enorme de sedimento, de suelo fértil incluso. Entonces, ¿qué resulta? La arena que traemos en las cuencas medias y altas y los suelos que traemos, y más encima nuestra acción indebida de tirar papeles y lo que se nos ocurre en cualquier lugar, nos damos cuenta de que cuando llueve todo eso va a los cauces, y de los cauces llegan a los ríos principales a las costas. ¿Y qué sucede? Que el fenómeno ese de la turgencia y de la proliferación fotosintética del alga, de la unidad primaria, desaparece porque se hunde, ¿verdad?, con arena. La arena pesa más, es más fuerte lo que hay de arena, ¿verdad?, que impide que haya una gran proliferación de algas. Las contamina, pues las hace morir también. Es como vemos los mangles en el estuario, que están hasta la mitad llenos de arena, precisamente por la extracción y por las hidroeléctricas que hay en el río Chico. Entonces, esto lo quería comentarles para que lleven pues una vivencia de los fenómenos que nos están afectando y de cómo nosotros tenemos que tener conciencia de la tala excesiva, ¿verdad?, de la contaminación excesiva y del uso inadecuado de nuestros recursos. Muchas gracias. Por último, cada uno de nuestros compañeros hará un resumen. En realidad, pues sí es cierto que se está dando un cambio climático. Recientemente, la prueba más contundente, el año pasado yo estuve en la selva del Amazonas con un libro que estoy haciendo que se llama Mitos y Leyendas del Amazonas, Río Orellana.
y ya he ido en 2 ocasiones, tengo que ir de nuevo por este año a Haití, al río Cayati. Las personas me dijeron, tienen que ir a coger el barco ahora de una lancha más adentro, porque el río ha bajado como 4 metros, 5 metros en algunos casos. El fenómeno en realidad sí no se puede ocultar. Se ha afectado mucho todos los mares. Recientemente un documental me llamó profundamente la atención. En los mares de Japón están limpiando todo lo que es el subsuelo marino, y la basura que están sacando va de Costa Rica y Panamá. Los yogur, todo hecho en Panamá, y eso cosas que hay en Japón. Cómo esas corrientes marinas se llevan esa basura a lo más profundo del mar. La verdad que tenemos que tomar conciencia en eso. Cualquiera que tenga finca aquí, lo que sea, y que limita con ríos quebradas, pues ahorrar lo que se pueda en la reserva que le corresponde y no tirar basura a los ríos, y cooperar pues con todo lo que se tiene que ver con la naturaleza, porque realmente nosotros mismos estamos acabando con los recursos. Esa fue mi manera de ver este caso, ¿verdad? Que es muy importante, y mantener el agua. Una de las cosas, ahora hice un libro de los piratas, los piratas del Imperio de los Mares. Me llamó mucho la atención que a los piratas les gustaba mucho el agua de Coiba, de la isla de Coiba. Dice que era una de las mejores aguas que ellos tenían más sabor y que les gustaba, pues. Entonces, realmente sí, desde la época colonial, Panamá se ha caracterizado mucho por esa agua fina, una de las aguas más puras que hay, que se puede tomar, el agua de cualquier quebrada, que no tenga mucha conexión con un pueblo o algo así. Esa es una agua que están bien puras. Así que esa es mi manera de pensar, pues. Excelente conclusión, compañero. Tuve la experiencia de estar en Coiba, en el río Amarillo, y de verdad que tomaba agua de un manantial que salía de la cordillera, del acantilado, perdón. Y ahí nos bañábamos y tomábamos agua. Entonces, verdad, no pasó nada. Y todavía Coiba sigue manteniendo esa agua limpia, porque está muy lejos de las costas, y el mismo mar depura el agua que pudiera llegar contaminada. Le toca ahora a nuestra amiga Marlene, para que haga la conclusión. Sí, como experiencia propia le puedo comentar que existen muchos desafíos en nuestra comarca para mantener lo que es la conservación de nuestras aguas. Y para mi familia y yo hemos tomado una iniciativa personal. Tenemos 3 ojos de aguas que son importantes para nuestra familia, porque es algo que nos donó Dios, y para la conservación de la familia también. Son pozos de ojos de aguas que no se secan ni en verano ni en invierno. Entonces, la familia también ha tratado de talar árboles, y es uno de los problemas más seguidos que tenemos, porque como sustentación de la alimentación tenemos que tumbar árboles para poder resembrar, y lo que es los frijoles, arroz y todo esto, pero aún así estamos también amenazando lo que es nuestros recursos. Y en nuestra familia hemos considerado como iniciativa tener este proyecto, talar árboles cerca de las aguas para mantenerlas vivas. Siempre y cuando nuestra familia consideramos que los bosques, todo, como dije antes, es sagrado para nosotros, y como patrimonio de la familia hemos considerado este proyecto. Esperemos que Dios, aquí en 5 años del primero, conservemos todavía estos 3 pozos de ojos de agua bien grandes que tenemos en nuestra comunidad. Excelente, Marlene. Creo que lo que dijiste fue poder estar recobrando las áreas, ¿verdad? Sí, es lo que hemos hecho también aquí en Chiriquí. Nosotros hemos desplazado los pozos, los locales de cuando niña, hasta el navío utilizábamos, yo me acuerdo de eso en mi casa, y ahora se están usando en la extracción de los mantos freáticos con acueductos rurales, que es lo que está mencionando la amiga Marlene. Y aquí en Potrerillo Abajo, donde nosotros vivimos, también disfrutamos de eso. Y nosotros lo que hicimos lo siguiente: tenemos tanques para recoger agua en el tiempo de lluvia, pero entonces hicimos una conexión única para tomar agua directamente de esa que viene del manantial, porque imagínense, es un agua que cura, y entonces quizás por eso mantenemos un poco más salud, ¿verdad? Bien, esa es la ilusión que tenemos, de mantenerlo con más salud. Entonces, ahora me corresponde a mí decirles a ustedes que en verdad
han sido muy apropiadas, ¿verdad? Las exposiciones de los compañeros, y podemos ver, por ejemplo, en la literatura del compañero Staff y del compañero Effendi, por ejemplo, cómo ellos han penetrado y han observado la presencia del agua, la importancia que tiene en el territorio, y la joven Marlene nos ha dicho culturalmente cómo y espiritualmente cómo su cultura valora el agua también y trata de conservarla, ¿verdad?, como un bien sagrado y espiritual. Yo, por última conclusión, quería leerles de Carlos Francisco Chamarín, un poeta de Veraguas, un pequeño fragmento de una poesía que él hace que se llama Sembrar la tierra de verde. Sembrar la tierra de verde, un árbol, su ramazón, que cura la dimensión del polvo que empaña y muerde. Recoger lo que se pierde del agua. Recoger lo que se pierde del agua, con su frescura, poblar la sabana dura de ciguas y corotúes, de palmeras y arcabúes para mayor hermosura. Y de la última que voy a decir, es una poeta chiricana que nació en la isla Parida, dentro del parque, que actualmente es el Parque Nacional Marino más importante del Golfo de Chiriquí. Y ella se llama, mira que ahorita me olvido el nombre, Castilla, creo que se llama, es que no anoté aquí el nombre de ella. Pero ahorita se lo busco, pero la poesía dice: los barcos en la bahía muy quietecitos están, pero al morir el día se dispersan por el mar. Yo le pregunté a mamá: ¿los barcos a dónde van? Los dueños son pescadores, me dijo, y van a pescar. Esos pescados que comes, que tanto placer te dan, con esfuerzo y sacrificio los pescan en alta mar. Desde entonces han ido los barcos y al pescador que se lanza a los peligros con increíble valor. Del libro Mensajero del Reino, de la poetisa Carmen Tejera de Vanegas. Y con esto, muchísimas gracias. Se me había quedado un detalle, se me había olvidado. Todavía tengo la mala costumbre de no anotarlo. Sí. Hay algo muy importante del agua, pero voy a hablar de las aguas termales, que sirven para mejorar la salud de las personas. Aquí en Panamá, según un estudio que hizo el IRRA, hay más de 20 lugares con aguas termales y ninguno está utilizado ni por el Ministerio de Salud habilitado. En cambio, usted va a Costa Rica, a México, en otros países, eso es un atractivo turístico de salud. Y se puede hacer, aquí cerquita en San Félix, hay unos pozos termales que muy bien pueden habilitarse cada 2 kilómetros de la carretera. La otra cuestión que quería decir es: nosotros tenemos la costumbre de quejarnos que si no llega el agua, que el agua no se quede, que no llega el verano. Nadie recoge agua de lluvia para regar en verano. Hay que recoger agua de lluvia para regar nuestras plantas en verano. Primero llega en la casa, es más barata, no tiene cloro, no tiene nada, es un agua bastante pura. Entonces hay que hacer eso. Y lo último, una recomendación a todos: cuando van a sembrar un árbol, no hagan el hueco cuadrado, hagan el hueco cónico y pónganle un tubo abajo de una piedra y échenle agua ahí, y eso le llega a las raíces, porque le echan agua en la superficie, se evapora rápido. Y ustedes pueden tener entonces, con la confianza, una vez a la semana le echan en este tubo el agua y se ahorra.